La hacienda se alzaba firme bajo el sol ardiente, rodeada de cañaverales interminables que ondulaban como un mar verde brillante. El calor caía sin piedad sobre la tierra, marcando cada jornada con sudor y cansancio. Don Rodrigo gobernaba aquellas tierras con dureza absoluta, sin permitir errores ni cuestionamientos de ningún tipo. Su mirada fría evaluaba a todos como si fueran herramientas, nunca como seres humanos con valor propio. Más de 80 esclavos trabajaban sin descanso entre el trapiche y los campos de caña. Sus días estaban llenos de esfuerzo y sus noches encerradas en chozas bajo vigilancia constante. En la casa principal, lejos del ruido del trabajo, existía un secreto que nadie mencionaba en voz alta. Beatriz vivía aislada, oculta como si su existencia fuera algo vergonzoso que debía esconderse. Su cuerpo había crecido fuera de los estándares aceptados por la sociedad colonial estricta. Esto la convirtió en motivo de murmullos, alejándola de cualquier vida social o posibilidad de matrimonio. Pasaba sus días en una habitación amplia pero sofocante, donde el tiempo parecía detenido. 2 esclavas la atendían en silencio, llevando comida que nunca lograba llenar el vacío emocional. Don Rodrigo había decidido que al menos su hija no conocería el hambre en su encierro, pero ignoraba que el alma también puede marchitarse aunque el cuerpo esté bien alimentado. En el trapiche trabajaba Tomás, fuerte y resistente por años de esfuerzo constante. Su cuerpo reflejaba el trabajo duro, pero su mente guardaba secretos más valiosos. Había aprendido a leer y escribir en secreto, algo prohibido para alguien en su condición. Ese conocimiento lo hacía distinto, aunque debía ocultarlo para sobrevivir. El recuerdo del viejo capellán que le enseñó permanecía vivo en su memoria. Gracias a él, Tomás soñaba con algo más allá de la vida que conocía. Una tarde calurosa, fue llamado a la casa principal sin explicación alguna. El miedo lo acompañó mientras subía las escaleras de piedra hacia lo desconocido. Don Rodrigo lo esperaba en su despacho, rodeado de mapas y muebles elegantes. Su voz fue directa, sin rodeos ni consideración alguna por el impacto de sus palabras. Le anunció que sería el esposo de Beatriz, como si fuera una orden cualquiera. Tomás sintió que el mundo se detenía, incapaz de procesar lo que escuchaba. El matrimonio no era una elección, sino otra forma de control disfrazado de oportunidad. A cambio, le prometían libertad futura, una esperanza que parecía lejana, pero posible. También hubo amenazas claras que dejaban poco espacio para la desobediencia. Tomás entendió que no tenía opción, pero guardó en silencio una chispa de esperanza. La ceremonia fue sencilla, sin invitados ni celebración verdadera. Solo el sacerdote, el hacendado y 2 vidas unidas sin haberlo decidido. Beatriz apareció vestida de blanco, ocultando su rostro tras un velo cargado de lágrimas. Tomás la miró y vio más que una esposa impuesta, vio a alguien atrapado como él. Cuando tomaron sus manos, sintió el temblor que reflejaba su miedo profundo. En ese momento, algo dentro de él cambió sin que pudiera explicarlo. Esa primera noche, Tomás eligió sentarse lejos, respetando su espacio y dolor. Le prometió que no la tocaría sin su consentimiento, rompiendo toda expectativa. Beatriz no entendía esa decisión, acostumbrada a un mundo donde no existía la elección. Pero esa simple promesa comenzó a transformar la relación entre ambos. Las noches se llenaron de conversaciones que reemplazaron el silencio inicial. Compartieron pensamientos, recuerdos y sueños que nunca habían expresado antes. Tomás le enseñó a escribir, trazando palabras con paciencia y cuidado. Beatriz le enseñó números y cuentas, abriendo una nueva forma de entender el mundo. La confianza creció lentamente, construida sobre respeto mutuo y comprensión. Ambos descubrieron que no estaban tan solos como habían creído.
Una noche rubiosa, Beatriz le agradeció por tratarla como una persona. Ese momento quebró las barreras que Tomás había construido para protegerse. Por primera vez, compartieron algo real que no estaba basado en obligación. El afecto surgió de manera inesperada, pero sincera y profunda. Los días comenzaron a cambiar, trayendo pequeñas libertades dentro del encierro. Don Rodrigo notó la tranquilidad de su hija y redujo algunas restricciones. Tomás aprovechó cada oportunidad para observar y aprender más del entorno. Sabía que el futuro dependía de entender cada detalle de la hacienda. El tiempo pasaba y la salud de don Rodrigo comenzaba a deteriorarse. Su cuerpo mostraba señales de debilidad que no podían ocultarse. Tomás compartió sus observaciones con Beatriz, sembrando una nueva esperanza. Ambos comenzaron a imaginar un futuro diferente, lejos de aquel prisión. Pero la enfermedad llegó de manera repentina y devastadora. Don Rodrigo quedó postrado, incapaz de mantener el control de su imperio. Los parientes aparecieron rápidamente, atraídos por la promesa de riqueza. Entre ellos destacó don Alfonso, con intenciones claras y ambición evidente. Tras la muerte de don Rodrigo, el control cambió de manos sin demora. Don Alfonso impuso su autoridad sin mostrar respeto por lo establecido. Despreció el matrimonio, considerándolo una aberración que debía eliminar. Ordenó separar a Tomás y Beatriz sin escuchar razones ni promesas previas. Tomás fue arrastrado de vuelta al Real, perdiendo todo en un instante. Beatriz quedó encerrada nuevamente, esta vez con más desesperación que antes. Ese momento marcó un cambio definitivo en el corazón de Tomás. La esperanza que había sostenido se transformó en determinación fría. Don Alfonso aumentó la dureza del trabajo y redujo los recursos disponibles. El ambiente se volvió más opresivo, cargado de tensión constante. Los castigos se volvieron más frecuentes y brutales sin justificación real. El miedo creció entre los esclavos, pero también lo hizo la resistencia silenciosa. Se comenzaron a escuchar susurros de escape y rebelión. Historias de libertad en las montañas circulaban como promesas lejanas. Tomás escuchaba todo con atención, pero mantenía silencio estratégico. Sabía que actuar sin plan significaría perderlo todo. Comenzó a observar cada detalle de la rutina de vigilancia. Identificó patrones, debilidades y oportunidades ocultas. Encontró formas de comunicarse con Beatriz a través de mensajes secretos. Las palabras viajaban ocultas, manteniendo viva la conexión entre ellos. Beatriz enfrentaba su propia lucha dentro de la casa principal. La decisión de enviarla al convento amenazaba con quitarle toda libertad. Entendió que debía actuar antes de perderlo todo definitivamente. Cuando recibió el plan de Tomás, no dudó en aceptar el riesgo. El escape requería precisión, valor y una oportunidad única. Cada paso debía ejecutarse sin errores, para evitar consecuencias fatales. Tomás había logrado contactar con cimarrones en las montañas cercanas. Ellos ofrecían refugio, pero el camino estaba lleno de peligros. Los cazadores de esclavos patrullaban constantemente la región. Cualquier error podía significar la muerte o algo peor. El plan comenzó a tomar forma en silencio, sin levantar sospechas. Cada detalle fue pensado con cuidado extremo. La noche elegida llegó envuelta en oscuridad y tensión. El destino de ambos dependía de ese momento decisivo. Todo estaba en juego, sin posibilidad de volver atrás. La libertad ya no era un sueño, sino una necesidad urgente. «Denuncian de inmediato», dijo una voz cargada de urgencia y miedo contenido. Los presentes se miraron entre sí, sabiendo que lo que venía cambiaría todo. Los capataces blancos y el administrador guardaron silencio incómodo. El nombre de Ollanga quedó flotando como una amenaza invisible. La habitación cayó en un silencio denso y pesado. Don Baltasar levantó la vista con el rostro encendido por la ira. «Cuida tus palabras, Aurelio», dijo con voz firme.
Pero el joven ya había cruzado un límite sin retorno. «Ese hombre tiene más libertad que yo», estalló Aurelio. Sus palabras ardían con resentimiento y sospecha. «Camina donde quiere y nadie lo detiene», continuó. «Las esclavas le obedecen sin cuestionar. ¿Y esos niños, padre? Todos tienen sus ojos, esos ojos dorados que solo él posee». Don Baltasar se levantó con fuerza inesperada. Su bastón golpeó el suelo como un disparo seco. «Yanga me salvó la vida», dijo con firmeza. «Hace 10 años enfrentó la muerte por protegerme. Mató a 3 hombres para mantenerme con vida. Su lealtad nunca ha sido cuestionada. Ha hecho prosperar esta hacienda como nadie. No aceptaré acusaciones sin pruebas». «Entonces encontremos pruebas», respondió Aurelio. Su mirada fría reflejaba determinación obsesiva. «Interroguemos a las mujeres una por una. Si es inocente, no tendrá nada que ocultar». El conflicto entre padre e hijo crecía. No era solo un caso, era una diferencia profunda. Don Baltasar confiaba en la experiencia. Aurelio creía en juicios absolutos. La noche trajo consigo nuevas presencias. Doña Ifigenia llegó acompañada del padre Anselmo. Su rostro mostraba semanas de angustia. Había visto demasiado en silencio. «Intenté hablar con las madres», dijo temblando. «Ninguna quiere revelar la verdad. Algunas lloran, otras callan, pero todas protegen el mismo secreto». «Son víctimas defendiendo a su agresor», dijo Aurelio. Su voz estaba cargada de desprecio. El padre Anselmo negó lentamente. Había visto ese tipo de dolor antes. «Lo que vi no era miedo común», explicó. «Era algo más profundo, más complejo. Una mujer dijo algo extraño en confesión. Habló de cadenas invisibles y sacrificio». Aurelio despreció esas palabras. Las llamó supersticiones sin valor. «Mañana comenzaremos interrogatorios», afirmó. «Usaremos todo lo permitido por la ley». «No habrá torturas», respondió Baltasar con dureza. «Aquí no se practica la crueldad gratuita». «Hablaré personalmente con Yanga», decidió. «La verdad saldrá de su propia voz». Esa noche la luna iluminó los campos. Yanga caminaba en silencio por su ruta habitual. Recogía hierbas como lo hacía siempre. Era un hábito antiguo aprendido en África. Pero no estaba solo. 3 hombres lo seguían desde la distancia. Javier lideraba el grupo con cautela. Habían observado sus movimientos por semanas. «Creen que es culpable», susurró uno. «Quieren atraparlo en el acto». «Esperemos», respondió Javier con frialdad. «Necesitamos pruebas que nadie pueda negar». Pero Yanga no fue hacia el cuartel. Se adentró en un bosque olvidado. Los hombres lo siguieron con creciente inquietud. La oscuridad parecía volverse más densa. Llegaron a un claro iluminado por la luna. Yanga se había detenido en el centro. No estaba solo. Figuras emergían entre los árboles. Eran las madres, formando un círculo. Cada una con su hijo en brazos. Yanga se arrodilló en silencio. Su postura mostraba respeto y dolor. Los observadores apenas respiraban. Lo que veían desafiaba toda lógica. Ama habló con voz serena. «Los niños crecen fuertes gracias a ti». Yanga levantó la mirada lentamente. Sus ojos brillaban como fuego bajo la luna. «Los amos sospechan», dijo con gravedad. «Quieren descubrir la verdad. Si saben que soy el padre, todo terminará. Seremos separados sin piedad. Nos quitarán a los niños», explicó, «y destruirán cualquier esperanza». Una joven habló con angustia. «Los niños preguntan por su padre». El dolor cruzó el rostro de Yanga. Era un dolor profundo y silencioso. Caminó entre ellas tocando a cada niño, como bendiciéndolos en secreto. «Mi libertad no es real», confesó. «Sigo atrapado en este sistema. Pero tengo un plan», dijo con firmeza. «Un plan que requiere sacrificio». Sacó un documento cuidadosamente guardado. Era una promesa escrita de libertad. «He ahorrado durante años», explicó. «Cada moneda ha sido para ustedes. 4 serán libres pronto», anunció. El silencio se rompió con llanto. Las mujeres cayeron de rodillas.
La esperanza las desbordaba. En 5 años, todos serán libres. Ese es mi compromiso, pero deben guardar el secreto, porque sus vidas dependen de ello. Las mujeres juraron en coro. Su lealtad era absoluta. Javier observaba en silencio. Su mundo se desmoronaba. No había monstruo ante él, solo un hombre sacrificándose por amor. La reunión terminó lentamente. Las madres regresaron en silencio. Yanga quedó solo bajo la luna, cargando un peso invisible. Javier no dijo nada al retirarse. Había visto una verdad imposible de ignorar. La noche volvió a cubrir el bosque, pero nada volvería a ser igual. El secreto seguía intacto, y con él la esperanza de libertad. La hacienda dormía sin saber que el verdadero cambio ya había comenzado. La noche caía sobre la antigua capilla mientras Beatriz y Tomás compartían sus sueños en silencio. El viento suave movía las hojas y parecía llevar sus palabras hacia un futuro incierto. Beatriz tomó la mano de Tomás y la colocó sobre su vientre con una ternura profunda. Con voz serena le dijo que una nueva vida crecía dentro de ella. El corazón de Tomás se llenó de alegría y miedo al mismo tiempo. Traer un hijo a ese mundo salvaje parecía un acto de amor y riesgo. Miró los ojos de Beatriz y encontró en ellos una luz firme. Esa luz le dio la certeza de que todo valía la pena. Comprendió que ese hijo sería la prueba de su amor verdadero. No eran víctimas, eran creadores de su propio destino. Los meses del embarazo fueron duros y llenos de incertidumbre. No tenían acceso a ayuda médica ni a manos expertas. Tomás aplicaba lo poco que sabía con dedicación absoluta. Preparaba infusiones y cuidaba cada detalle del descanso de Beatriz. Había noches en que el miedo los envolvía sin aviso. Cuando el bebé no se movía, el silencio se volvía insoportable. Tomás rezaba en voz baja, sin saber en qué creer realmente. Solo pedía que su familia fuera protegida del dolor. Beatriz resistía cada molestia con una fuerza admirable. Su determinación se convertía en el pilar de ambos. El parto llegó en medio de una tormenta feroz. Relámpagos iluminaban el cielo y el trueno sacudía la misión. Durante largas horas, Beatriz luchó por dar vida. Su respiración se mezclaba con el sonido de la lluvia. Tomás sostuvo su mano sin soltarla un instante. Le susurraba palabras de amor para mantenerla fuerte. Finalmente, el llanto de un recién nacido rompió la noche. Un niño fuerte había llegado al mundo. Beatriz lloró de alivio mientras abrazaba a su hijo. Tomás cortó el cordón con manos temblorosas. Al sostener al niño, sintió que todo había tenido sentido. Cada dolor y cada sacrificio los habían llevado a ese momento. Decidieron llamarlo Mateo con profundo significado. Era un regalo en medio de la adversidad. Cuidar al bebé en esas condiciones fue un reto constante, pero también llenó sus vidas de propósito renovado. Beatriz lo alimentaba bajo la luz del amanecer. Cantaba canciones que guardaban recuerdos de su infancia. Tomás trabajaba cada día para mejorar su hogar. Construía un futuro con esfuerzo y esperanza. El tiempo comenzó a pasar con una calma inesperada. El valle se convirtió en un refugio lleno de vida. Mateo creció libre entre la naturaleza. Aprendió a caminar sobre la tierra y a reír con el viento. Hablaba con los animales como si fueran amigos cercanos. Su mundo era sencillo pero completo. Tomás le enseñó a leer usando la tierra como cuaderno. Las palabras nacían entre polvo y paciencia. Beatriz le enseñó a curar con plantas y cuidado. El conocimiento fluía como herencia viva. El niño no conocía la esclavitud ni el miedo pasado. Para él, el valle era todo lo necesario. Pero el mundo exterior seguía existiendo más allá, y eventualmente encontró el camino hacia ellos. Un grupo de indígenas llegó a la misión en silencio. Observaban con curiosidad a la familia. Tomás se preparó para defender lo que había construido,
pero no encontró hostilidad en sus miradas. Los visitantes eran pacíficos y respetuosos, solo buscaban entender quiénes eran. La comunicación fue difícil pero posible. Gestos y palabras simples construyeron un puente. Trajeron noticias del mundo que habían dejado atrás. El pasado regresó en forma de palabras. El antiguo dueño había muerto años antes. Una enfermedad lo había consumido lentamente. La hacienda había cambiado de manos, y el nuevo dueño no buscaba fugitivos. Los peligros que antes los perseguían se habían disipado. El mundo había seguido adelante sin ellos. La noticia no trajo alivio inmediato, sino una extraña sensación de vacío. Ya no sabían quiénes eran sin el miedo constante. La supervivencia había definido sus vidas. Beatriz observaba a su hijo jugar libremente. Se preguntaba si era justo mantenerlo aislado. El valle ya no parecía suficiente para su futuro. El amor exigía nuevas decisiones. Los visitantes ofrecieron una alternativa distinta, una comunidad donde podrían vivir con otros. No era el mundo antiguo ni el aislamiento total. Era un punto intermedio lleno de posibilidades. La decisión no fue fácil ni rápida. Pesaba el pasado y también el futuro. Finalmente eligieron avanzar hacia el desconocido. Con esperanza y cautela, aceptaron la oferta. La integración fue más sencilla de lo esperado. La comunidad los recibió sin prejuicios. Habían visto suficiente sufrimiento para juzgar. Comprendían el valor de la libertad. Mateo creció rodeado de otros niños. Aprendió 2 lenguas y 2 formas de ver el mundo. Se convirtió en un puente entre culturas, un símbolo de unión y cambio. Tomás ayudó con su conocimiento escrito, protegía a la comunidad con documentos. Beatriz encontró su vocación como sanadora. Su pasado se transformó en herramienta de ayuda. Viajaba entre pueblos llevando alivio. Su nombre se llenó de respeto. Su vida anterior quedó atrás lentamente. Su identidad floreció con fuerza nueva. La familia creció con el paso de los años. Nuevos hijos llegaron llenando el hogar. Clara nació con una luz tranquila. Diego llegó con energía y alegría. La comunidad se convirtió en su hogar real. Compartían celebraciones y trabajo. Tomás nunca olvidó su historia pasada. Las cicatrices seguían presentes en su piel, pero aprendió a vivir más allá del dolor. Enseñó a sus hijos el valor de la libertad. Les habló de injusticias y también de esperanza. Quería que crecieran con conciencia y fuerza. Los años pasaron y la vida continuó, hasta que un visitante inesperado apareció. Un anciano preguntó por ellos en la comunidad. Su presencia traía recuerdos del pasado. Era el sacerdote que los había casado, ahora envejecido y lleno de culpa. Había venido buscando redención personal. Quería enfrentar sus decisiones pasadas. Confesó su arrepentimiento con sinceridad. Reconocía el error que había cometido. Al verlos felices, comprendió otra verdad. El amor había sobrevivido a todo. Se quedó unos días compartiendo con ellos. Observó la vida que habían construido. Antes de irse, bendijo a la familia. Declaró su unión como verdadera. También dejó documentos importantes. Podían cambiar el destino de sus hijos. La decisión volvió a ponerlos en duda. El pasado intentaba abrir otra puerta. Podían reclamar riqueza y posición, pero también arriesgar su libertad. Pensaron durante mucho tiempo en silencio. El futuro de sus hijos era lo más importante. Finalmente eligieron mantenerse libres. Rechazaron la herencia del pasado. Decidieron que la verdadera riqueza era otra, la libertad que habían ganado juntos. Enseñaron a sus hijos ese mismo valor, que el amor y la dignidad son lo esencial. Mateo, Clara y Diego crecieron sin cadenas, sin miedo y sin vergüenza. Fueron libres para construir sus propias vidas y continuar la historia que comenzó con valentía. Murió en el año 1770, a los 62 años,
en una cabaña sencilla que él mismo levantó con sus manos. Estaba rodeado por su familia, en un lugar donde finalmente había encontrado paz tras una vida dura. Su cuerpo llevaba marcas de trabajo y violencia acumulada durante décadas, pero su rostro en el último instante reflejaba una serenidad profunda y silenciosa. Beatriz permaneció a su lado durante sus últimas horas, sin apartarse. Le susurraba palabras suaves, recordándole el amor que habían construido juntos. Repitió las mismas palabras que él le dijo la primera noche de su unión. «Gracias por tratarme como una persona», murmuró con la voz quebrada. Él escuchó en silencio, con una leve sonrisa en sus labios cansados, como si esas palabras fueran suficientes para cerrar toda una vida. Fue enterrado en una pequeña parcela con vista al valle abierto, un lugar tranquilo donde el viento soplaba suave entre los árboles. Allí descansaría lejos del dolor que marcó sus primeros años, finalmente libre, no solo en cuerpo sino también en espíritu. Beatriz continuó su vida durante 18 años más después de su partida. Se convirtió en una figura respetada dentro de su comunidad. Con el tiempo asumió el papel de matriarca con dignidad. Su presencia transmitía fuerza, experiencia y compasión. Siguió practicando como curandera, ayudando a quienes lo necesitaban. Preparaba remedios con el mismo cuidado que siempre la caracterizó. Sus manos, firmes durante años, comenzaron a temblar con el tiempo, pero su conocimiento permanecía intacto y valioso. Vio a sus hijos crecer fuertes en las montañas que los protegieron. Formaron familias propias, construyendo nuevas historias. También vio a sus nietos dar sus primeros pasos, creciendo libres en la misma tierra donde ellos encontraron libertad. Nunca volvió a las tierras bajas que una vez la atraparon. Jamás regresó a la hacienda que marcó su pasado. Eligió quedarse donde había encontrado su verdadera vida, lejos de todo aquello que representaba dolor y sometimiento. Murió en el año 1780, a los 72 años, rodeada de los suyos. Su partida fue tranquila como la vida que logró construir. Fue enterrada junto a él, bajo un árbol que ambos plantaron. Un símbolo vivo de lo que habían construido juntos con esfuerzo. La comunidad organizó una ceremonia en su honor. Una mezcla de tradiciones que reflejaban su historia única. Rituales católicos se entrelazaron con prácticas indígenas. Ambas culturas reconociendo el valor de su vida. Era recordada como una mujer que trascendió barreras sociales, alguien que vivió con amor, servicio y dignidad. Sus hijos y nietos permanecieron en esas montañas. Llevaban consigo la historia que nunca debía olvidarse, una historia de dos personas marcadas por la crueldad, que encontraron sanación en la compañía del otro. Con el paso de los años, su historia se volvió leyenda, contada alrededor de fogatas en noches frías. Los ancianos la relataban con respeto y emoción, como un ejemplo de resistencia y humanidad. Décadas después, en 1829, el país abolió la esclavitud, pero su legado ya vivía mucho antes de ese cambio. Sus descendientes seguían habitando las mismas tierras, manteniendo viva la memoria de sus ancestros. Guardaban un pequeño cofre con documentos importantes, papeles que contenían pruebas de verdad y dignidad. Eran registros dejados por alguien que creyó en la justicia, documentos que validaban su libertad y su unión. Demostraban que él había sido un hombre libre y que su matrimonio fue legítimo ante cualquier ley. También afirmaban el derecho de su familia a existir, un derecho que el sistema intentó negar muchas veces. La antigua hacienda donde todo comenzó quedó abandonada, se deterioró lentamente con el paso del tiempo. Las guerras y el abandono la convirtieron en ruinas. Los campos fueron reclamados por la naturaleza. El trapiche que una vez ardió nunca volvió a funcionar. Quedó como un recuerdo de resistencia y ruptura. Donde hubo vidas en servidumbre, solo quedó silencio, ruinas cubiertas por vegetación y olvido. Pero en las montañas, la historia seguía viva, en una pequeña comunidad que resistía el tiempo.
Descendientes de diferentes orígenes vivían juntos, compartiendo cultura, memoria y esperanza. La historia de la pareja se transmitía de generación en generación, como un recordatorio de lo que el espíritu humano puede lograr. No era una historia de violencia como muchos creyeron, ni una historia de abuso como otros imaginaron. Era algo completamente distinto, más profundo y humano, un acto de dignidad en medio de un sistema cruel. Él no la vio como un objeto, ni como una carga, la reconoció como una persona completa. Juntos construyeron una vida contra todas las expectativas, desafiando las normas de su tiempo. Transformaron el significado de su existencia compartida, no físicamente, sino en un sentido mucho más profundo. Convirtieron el dolor en algo distinto, en un espacio de cuidado, respeto y amor. En una sociedad basada en la deshumanización constante, ellos eligieron humanizarse mutuamente. Ese acto fue lo que realmente impactó a quienes los conocieron, porque rompía todas las ideas impuestas. No era común ver ese tipo de conexión en ese contexto. Por eso su historia perduró tanto tiempo. Se convirtió en símbolo de resistencia silenciosa, de amor que no necesita reconocimiento externo. Las generaciones futuras entendieron su importancia y la protegieron como un tesoro invaluable. Cada relato añadía nuevas capas de significado, pero el núcleo permanecía intacto. Dos personas encontraron libertad juntos, incluso cuando el mundo intentó negársela. Y esa verdad simple fue suficiente para que su historia nunca desapareciera.